Hola, nosotros somos Agustín Palazuelos, Pedro Friedli y Nicolás Roy. Y hoy les vamos a presentar nuestro análisis sobre los vigilantes de Diamela Elti. Bueno, nosotros escogimos como tema central de nuestra presentación el cómo capta el niño las acciones y sentimientos de su madre. Bueno, el resumen del libro sería el siguiente. Hay dos voces, el niño y la madre, que nos invocan la cotidianidad de la represión doméstica. Una mujer que se cartea con el padre del niño, a quien le rinde cuentas y escribe cartas, a quien explica sus aflicciones al ser cuestionada constantemente. La otra voz, un niño, quien entra en lenguajes onomatopéyicos, que babea, quien se ríe estrepitosamente, se golpea. ¿Quién es ajeno a la relación oprimida de la madre? Nos propone una alternativa a la relación de los adultos. Ya. La pregunta de investigación que nos planteamos es la siguiente. ¿Qué capta el niño sobre las emociones y acciones de su madre? Y esta surge de las primeras páginas del libro, donde nos damos cuenta de las condiciones y acciones del niño, lo que opina de sí mismo y de su madre. Y de esto nos surgió la duda, ideamos esta pregunta. Y nuestra hipótesis de lectura es la siguiente. Podemos suponer a partir de la novela que al niño le cuesta entender lo que hace y dice su madre, debido a su retraso mental, aunque vemos que se esfuerza por entenderle. Además, hay que saber que el niño tiene un padre ausente y por ende ve a la madre de manera diferente, o sea, de diferente forma, así estuvieran los dos padres presentes. Y la relación del niño con su madre no es muy buena, ya que el hijo se niega a la aceptación de su discursividad, agrede a la madre de forma verbal y rechaza su acto escritural. Bueno, el desarrollo. Los elementos que analizamos son los narradores, los personajes principales y las acciones más revelantes del texto. Bueno, el narrador de la historia es una voz que nos cuenta la historia y en el texto los narradores del libro son dos, los cuales son protagonistas. Por una parte narra el niño en el capítulo uno y 3 y por la otra parte la madre que nos narra en el capítulo 2. Esto podemos saberlo ya que en el capítulo uno narra el niño, esto lo sabemos gracias a que menciona cuando yo hablé impediré que mamá escriba, ya que ella no escribe lo que desea, en la página 13. O cuando expresa sus gustos. Por ejemplo, cuando dice, me gusta la poca tierra que hay en la calle, página 13. Con esto podemos ver que es el quien está narrando esta parte del libro. Y otro es esto durante el capítulo uno. Pero en el capítulo 2 podemos ver que hay un cambio de narrador, comenzando a narrar la madre. Nos podemos dar cuenta de esto ya que le está escribiendo al padre el niño y cuenta, y cuando se refiere a su hijo al ponerle al padre de este diciéndole, tu hijo fue expulsado de la escuela, página 19 y en muchas otras partes del capítulo. Posteriormente, en el capítulo 3 vuelve a hablar el niño. Nos dimos cuenta de esto ya que utiliza los monólogos de ton, 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 el cual utiliza para referirse a que es tonto, o bam, que utiliza para reírse. Los personajes de una obra literaria son los que mueven y llevan la historia de la novela a la que pertenecen. Y en el caso de los vigilantes, tenemos como personajes principales al niño, que es el protagonista, y es incapaz de hablar y escribir, ya que padece retraso mental. Esto nos lo deja ver cuando dice, mi cuerpo laxo habla, mi lengua no tiene musculatura, para dejarnos ver parte de su discapacidad. Él tampoco conoce su edad hasta que lo expulsan del colegio. Y la madre, quien es el segundo personaje de la historia, es una mujer infeliz y afligida por la mala relación con su hijo y sobre todo por la ausencia de su marido, a quien constantemente le envía cartas. Lo cual podemos ver en el capítulo 2 cuando dice, mientras te escribo, de la página 19, haciendo referencia
a que le está escribiendo al padre de su hijo. Bueno, el efecto estético es el o los sentimientos que nos transmite un libro o cualquier tipo de arte u objeto, y el de esta novela es confusión e incertidumbre al principio, ya que el libro tiene un lenguaje muy difícil de entender y las expresiones que se usan son confusas, pero después te transmite empatía e intriga, ya que de a poco vamos entendiendo la condición del niño y lo que tienen que soportar él y su madre, y a la vez vas queriendo saber más sobre sus historias. Bueno, como síntesis del anterior, podemos decir que el texto posee dos protagonistas, los cuales narran la historia en primera persona. Estos son el niño con la discapacidad mental y su madre, la cual está gran parte del texto escribiéndole al padre del niño, para contarle lo que ocurre en su vida y la de su hijo. El niño narra los capítulos uno y 2 y la madre el 3. Y aparte decimos el efecto estético de la novela, el cual es lograr entender lo que expresa el niño y su madre, tanto en la manera de expresarse de cada uno y sentimentalmente. Bueno, retomando la hipótesis, podemos reafirmarla cuando comentamos que el niño tiene retraso, ya que se evidencia en el libro que gracias a esa condición le cuesta entender a su madre y puede malinterpretar lo que hace y dice. Lo segundo, la importancia de leer esta novela es poder ver cómo un niño o persona con una discapacidad mental ve el mundo que lo rodea y cómo digiere sus problemas familiares, aparte de ver cómo actúa la madre del chico con respecto a su cuidado por él. Bueno, mi opinión acerca de este libro es que al principio se me hizo bastante confuso debido al lenguaje tan particular que posee. Pero después, a medida que lo vas leyendo de a poco, vas entendiendo más y mejor de lo que se trata de historia, y al final termina siendo un libro, una historia bastante interesante y un método de narración distinto a lo que estamos acostumbrados. Y eso la verdad me llamó la atención. Bueno, Pedro, ¿qué opinas sobre este texto? Bueno, yo al principio, tal como tú lo nombraste, para mí igual como que me costó como entenderlo, como que, no sé, como que cómo iban sucediendo las partes del cuento, como que al principio como que no me lograba entenderlo, pero después cuando ya me empecé como a adentrar más en la situación que estaba ocurriendo en el libro y cómo iban poniendo los hechos, eh, no sé, me empezó a parecer como más llamativo. Cada vez iba aprendiendo más sobre el libro, lo que estaba sucediendo, y es muy recomendable este libro, y nada, saqué, saqué una idea muy, como, me llevé una idea muy llamativa sobre este libro, como que a mí me llegó mucho, como un sentimiento más que como una opinión, yo diría. Bueno, eso es lo que opinaría yo. ¿Y usted, mi Nicolás? Ya. Mi opinión sobre este libro fue que en las primeras páginas yo vi que la escritura no era normal y posteriormente me di cuenta que se trataba de un niño con una discapacidad mental y empecé a intentar aprenderme las mañas y forma de escribir de este niño para poder entender el libro. Y posteriormente me sorprendió en el capítulo 2 que cambiáramos de narrador a la madre y pudiéramos ver las perspectivas desde el niño con esta discapacidad y cómo ve el mundo, y de la madre cómo tiene que cuidar a su hijo y soportar todos esos problemas que él tiene. Y me quedé con la duda de cuándo volvería a hablar el niño y expresar sus ideas. Y me fui centrando cada vez más en la historia también, hasta que en el capítulo 3 volvió a hablar el niño y tuve que volver al capítulo 1 para
para volver a entender las mañas que tenía. Y eso se me hizo que el libro fuera muy interesante porque nunca había visto un libro que nos explicara el punto de vista de una persona con una discapacidad mental. Por eso me Y gustó al mucho este final, libro. sí, al final como que yo sentía como que al final como que, pucha, la madre fue como una guerrera como en este libro, porque imagínate tener un hijo y que tenga problemas y que tenéis que aguantarte, te lo tenéis que bancar a muerte porque claramente es tu hijo y como que no sabéis cómo llegáis a un punto que no sabéis qué hacer porque en algún minuto él puede no despertar y bueno, ahí estaba la mamá dando cara por él, acompañándolo. No, para mí es un gran ejemplo a seguir, ¿o no? Mm. Sí, ya. Bueno, con esto podemos concluir nuestro trabajo. Muchas gracias por habernos visto.